Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su espacio, en el cual estaremos reaccionando y respondiendo a las preguntas del trabajo final de filosofía, el cual nos invita a reaccionar a los videos que están colgados en la plataforma y nos indica que responda las siguientes preguntas. Sin nada más que agregar, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las 5 virtudes que se convierten en gracia y en desgracia en el ser humano? Una pregunta muy profunda, ya que todos convivimos con virtudes y desgracias al mismo tiempo, pero a la vez entendemos que vienen por separado y es inverso. Mi reflexión sobre la profundidad de estos temas desde una perspectiva aún en formación, pero cargada de asombro ante la complejidad de la vida y el ser humano, empieza con la primera, que es la convivencia. Este concepto me lleva a pensar en cómo a pesar de nuestras diferencias, buscamos conexiones y armonía. En la universidad convivir y convertirse en un desafío constante, pues enfrentamos opiniones diversas y personalidades únicas y perspectivas que nos obligan a replantear nuestras propias creencias. Sin embargo, la convivencia también nos enseña empatía, respeto y los pilares para construir una comunidad más fuerte. Es decir, que dentro de la misma convivencia hay parámetros en los cuales podemos estar no de acuerdo en cualquier opinión, pero el respetar la opinión y la singularidad del otro es parte de la misma en convivencia. Trae buenos conceptos en los cuales la armonía tiene esa complejidad, pero también tiene esa desgracia en la cual no es perfecta y debemos aceptarla. Seguimos con la existencia. A esta edad, todos deberían empezar a cuestionarse: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué sentido tiene la vida? Profundo, ¿cierto? Cada día trae nuevas experiencias que parecen añadir piezas a este rompecabezas en la búsqueda de respuestas. La incertidumbre puede ser desconcertante, pero también liberadora, porque me permite definir mi propio camino y significado. Es decir, no todo lo malo es malo y no todo lo bueno es bueno, ya que una experiencia sin aprendizaje te condena a repetir aquella prueba la cual no aprendiste. Es decir, que de lo malo podemos optar por percibir las bondades que nos enseña esa situación específica. Tenemos la conciencia como la tercera virtud. Ser consciente no solo implica percibir el mundo que me rodea, sino también entender mis acciones impactan a los demás. La universidad me ha ampliado mi conciencia recientemente, ya que al abordar tantos temas de interés en los cuales no son tan frecuentes tocarlos, ya que son tan profundos como la misma conciencia, me ponen en un punto haciéndome más sensible a los problemas sociales y éticos y ambientales. Ser consciente es un recordatorio constante de mi responsabilidad como ser humano. Es parte de ser humano, ya que si no hay conciencia, no hay un concepto
del pensamiento en sí. El pensamiento nos hace conscientes, la conciencia nos hace más despiertos hacia todo lo que nos rodea. Muy bien. La siguiente virtud o desgracia es la muerte. Este tema es inevitable. Genera temor, genera dolor, genera curiosidad. La lectura de los autores como Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, que recientemente me tocó reflexionar sobre esa obra, me hacen ver cómo vivimos ignorando la muerte hasta que se vuelve ineludible. Es decir, vivimos como si no fuéramos a morir, porque entendemos de que al estar vivos no pereceremos, porque estamos en el ámbito físico. Pienso que entender nuestra finitud, nuestro breve momento en la tierra, puede ser la única brújula para priorizar lo que realmente es importante en nuestras vidas. Si no lo entendemos a tiempo, puede ser que quedemos en la misma situación del señor Iván Ilich, el cual se llenó de lujos, vivió en conflicto constante y entendía que merecía más hasta que no apreció lo que en realidad era importante en su lecho de muerte, cuando vio lo único que importaba y la pena de las personas que les rodeaban, sus familiares, entre otros. Es penoso ver cómo la muerte es lo que en realidad nos une y la vida nos divide por concepto y por religión y por nuestras opiniones o por nuestras afinidades, ya que nos hacen diferentes, nos hacen únicos mediante las comparaciones, pero en la muerte todo va al mismo sitio, todo tiene que unificarse. Seguimos con la próxima virtud o desgracia, la libertad. Este concepto se siente emocionante, especialmente al vivir la autonomía en la vida, en la universidad, en el trabajo, ya que genera una libertad que en realidad no es absoluta, es elegir un acto de responsabilidad y a la vez nuestras decisiones nos atan a las consecuencias y compromisos. Nunca elegimos porque elegimos. Elegimos porque no tenemos opción a no elegir. El acto de responsabilidad a veces da decisiones que nos atan a las consecuencias y compromisos. La paradoja que la libertad no es libre y es la clave de su propia libertad. Es algo profundo, es algo muy profundo. El deseo de ser libre puede convertirse en una obsesión que no se encierra. Lo repito nuevamente. El deseo de ser libre puede convertirse en una obsesión que nos encierra en esa idea. Disculpen. Es tal cual que nuestra percepción hacia la libertad no es más que una idea limitante en base a nuestras propias creencias. Ser libre no es más que el resultado de nuestras deficiencias, de nuestras limitaciones, el cual nos impulsa y nos requiere o nos hace preguntarnos de qué seríamos siendo libres, cuando en realidad no lo somos. No lo somos en ningún momento, porque si tenemos que optar
por elegir ser libres, ya no lo somos, porque estamos eligiendo sin tener opción de no elegir. Cada uno de estos temas son parte de un tejido que compone nuestra experiencia humana y reflexionar sobre ellos nos enriquece. El entendimiento del mundo y el de sí mismo es algo gigante. Por eso es bueno reflexionar sobre estos temas, ya que le dan una profundidad a todo lo que nos rodea, que es invisible para una persona que aún no despierta su interés o se hace la pregunta de la tercera virtud: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Con esta acabamos la primera parte. Faltaría las siguientes preguntas. Gracias por escuchar y visualizar este video. Saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la segunda parte de este es su trabajo final con respecto a los 5 videos colgados, los 5 podcasts sobre la tarea final. Pasamos a la pregunta número 2, la cual nos indica acá por qué es importante y a la vez un problema que el ser humano tenga razonamiento. Mi opinión con respecto a esta pregunta es la siguiente: que el ser humano tenga la virtud única y esencial de ser humano, pero también como una herramienta que plantea desafíos y contradicciones profundas. La razón como virtud es la capacidad de razonar, que nos distingue como seres humanos, nos permite comprender el mundo que nos rodea, resolver problemas complejos y aspirar a un conocimiento más profundo a través del razonamiento. Logramos cuestionar y analizar y creer que es el fundamento de nuestras ciencias y filosofías y valores éticos. En mi experiencia como estudiante, razonar me ayuda a cómo conectar ideas y debatir puntos de vista y encontrar soluciones prácticas y desafíos cotidianos. Es sin duda una fuerza que nos impulsa a evolucionar, es decir, nos ayuda a poder ver las cosas desde un punto de vista distinto al nuestro, el cual nos ayuda o nos enriquece para poder entender cómo funciona eso que no entendemos, ya que lo estamos mirando desde una parte de la cual no la podemos entender. Por eso debemos de cambiar de perspectiva para poder aprender. Todo el que aprende algo nuevo ha tenido que cambiar su punto de vista, ya que no está en lo conocido, sino en lo desconocido. La importancia de la razón es tener razonamiento, es crucial porque nos da autonomía, nos permite tomar decisiones informadas, elegir el camino, reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Sin la razón podríamos ser víctimas de impulsos sin cuestionar el porqué de nuestras elecciones. También nos ayuda a enfatizar, a ponernos en lugar de otros y comprender sus perspectivas. Es decir, que la razón nos impulsa al entendimiento y a tratar de visualizar eso que no entendemos, y por eso aprendemos, porque tenemos ese razonamiento. Si no razonáramos, entendiéramos que nuestra palabra o nuestro accionar sería el único, pero el razonamiento nos impulsa a entender los que nos rodean, tu entorno. El problema del razonamiento es que la razón no está exenta de problemas. En ocasiones puede llevarnos al exceso de análisis, paralizándonos con dudas e incertidumbres.
también puede alejarnos de nuestras emociones y la intuición, esas otras partes esenciales de nuestra humanidad. Por ejemplo, algunas decisiones no solo o no son lógicas, no solo son lógicas, sino profundamente emocionales. Un exceso de razonamiento puede nublar nuestra conexión con los sentimientos. Un exceso de repensar una idea puede nublarnos nuestro sentido común hacia las cosas. Además, la razón puede ser usada de manera destructiva, justificando conflictos, explotaciones, actos de egoísmo en nombre de la lógica. Esto demuestra que la razón, aunque poderosa, debe ser equilibrada con ética y empatía para evitar que se convierta en un arma autodestructiva. Por lo tanto, considero que la razón es a la vez un regalo y un desafío. Es una virtud que nos enriquece, pero requiere equilibrio y responsabilidad para no convertirse en un obstáculo en nuestra vida. Esta parte es fundamental entenderla, ya que la razón, aunque hay una frase muy famosa que dice que el fin justifica los medios, es decir, tomar una decisión en nombre de la razón en la cual estamos empuñando dicha acción, no justificaría los medios o justificaría los medios. Y es inverso, debe tener un equilibrio, porque tener la razón es el 50%. Ahora, lograr asumir, lograr dar a entender esa razón, pero con razonamiento y equilibrio y responsabilidad y con una ética sustentable, le da el otro 50% y no se convierte en algo turbio. En esta parte acabamos de culminar lo que es la segunda pregunta y pasamos a la tercera pregunta. En continuación de la pregunta número 3, nos invita a responder a qué se refiere el video de la existencia de que nada existe. Este video nos invita a reflexionar y a hacer introspección sobre estas palabras que son muy profundas, las cuales tienen un significado que vamos a desglosar. Al pensar en la afirmación de que nada existe, es una invitación filosófica a cuestionar la realidad de nuestra percepción y de ella. La conciencia nos permite reconocer nuestra existencia y el entorno que nos rodea. Sin embargo, ¿qué pasa si nuestra percepción es solo una construcción subjetiva y limitada? La filosofía, como idealismo, nos lleva a pensar que lo que consideramos realidad podría ser únicamente una proyección de nuestra mente. Esto transforma la conciencia en algo maravilloso y desconcertante, pues podría ser el único puente entre el todo y el nada. Es muy interesante. El espacio y tiempo, estos conceptos son la estructura en la que ocurre nuestra experiencia humana. El espacio nos da un lugar y tiempo nos da movimiento. Sin embargo, ¿son absolutos? Pensadores como Einstein nos mostraron que el tiempo y el espacio son relativos, lo que lleva a cuestionar si verdaderamente existe de manera independiente o son simplemente dimensiones de nuestra percepción. La existencia de nada, la frase nada existe, parece un oxímoron, pero tiene un trasfondo poderoso. Desde una perspectiva filosófica, podría interpretarse como la idea de una existencia o una ilusión. Lo que creemos que existe podría ser vacío en su esencia. En términos prácticos, esto nos lleva a cuestionar los fundamentos de lo que consideramos como realidad. Tal vez el nada no sea la ausencia absoluta, sino un estado que trasciende nuestro entendimiento. Por otro lado, la afirmación también puede ser una reflexión sobre la importancia de nuestra percepción.
Si no podemos percibir algo, para nosotros podría no existir. Incluso si estuviera allí, pero algún sentido, más allá de nuestra comprensión, nos indica de que es distinto. Ahí tenemos la respuesta a la pregunta número 3. Regresamos en breve con la número 4. Estamos nuevamente de regreso con la pregunta número 4. Vamos a responder esta interrogante. Porque dice el video que la libertad no es libre. Vamos a responder a esa parte. La libertad no es libre y es esclava de su propia libertad. Este pensamiento me lleva a explorar cómo la libertad, aunque idealizada, conlleva responsabilidades y límites. La libertad como principal aspiracional, desde que llegué a la universidad, he sentido una nueva independencia para tomar decisiones sobre mi tiempo, mis estudios y mis relaciones. Este tipo de libertad es emocionante pues significa autonomía, pero también viene con desafíos de ser libre. Libre implica elegir y elegir significa comprometerse con ciertas opciones y renunciar a otras. En este sentido, la libertad no es absoluta. Si uno ocupa una decisión que construye en tu camino, es decir, si hay una opción que se te muestra en tu camino y tú quieres elegir tomar esa opción, tú no estás eligiendo por mera decisión, sino es que es la opción que se te está mostrando y no tienes opción a no tener elección. La esclavitud de la libertad. La frase sugiere que en nuestra búsqueda de libertad podemos caer en situaciones que nos atan. Por ejemplo, la obsesión por ser completamente libre puede llevarnos a evitar compromisos, responsabilidades, lo que en sí mismo limita nuestra capacidad de vivir plenamente. Además, cuando usamos nuestra libertad para decidir algo, nos convertimos en esclavos de las consecuencias de esas decisiones. La responsabilidad y el equilibrio. Cuando reflexiono, la libertad requiere madurez. No se trata de solo hacer lo que queramos, sino que de entender cómo nuestras elecciones afectan a los demás y al mundo que nos rodea. Por eso la verdadera libertad está en el equilibrio entre nuestros deseos, nuestras responsabilidades. La universidad me está ayudando a entender que la libertad no es simplemente un derecho, sino una habilidad que debemos aprender a ejercer conscientemente. Este proceso es parte de lo que nos hace crecer como individuos. Ahí respondimos lo que es la pregunta número 4. Regresamos en breve con la número 5. Regresamos nuevamente. Estamos por aquí. El receso fue corto. Seguimos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 nos indica, según el video de la convivencia, que expone la misma, es importante, pero que también es un problema. ¿Y por qué? La convivencia. Reconozco que la convivencia, en esencia, es esencial para el mundo y para los demás. Conlleva un desafío significativo que la convierte en un problema en determinados contextos. La importancia de la convivencia es la base de las relaciones humanas y las sociedades. Nos enseña a trabajar juntos, respetar las diferencias entre construir comunidades donde prevalezcan la empatía, convivir con compañeros de distintas culturas, ideologías, formar formas de ser empático con los demás, y nos da la oportunidad de crecer tanto personalmente como socialmente a través de la convivencia. Aprendemos a escuchar, a negociar y colaborar con habilidades que son esenciales en el futuro. Nosotros tenemos que aprender a convivir con los demás. El problema de la convivencia, sin embargo, no es siempre sencillo. Surgen conflictos cuando las diferencias de opiniones y valores e intereses chocan. Disculpen. En el equipo de trabajo, en
universidad, en diferentes entornos en los cuales las diferencias de opiniones no son las mismas. Hay muchas diferencias. Cuando tu opinión es distinta a lo de los demás, genera un conflicto, lleva a una discusión y lleva al convencimiento desde tu punto de vista. Dificultades en la misma convivencia generan tensiones. Para convivir implica renunciar a ciertas medidas de nuestra comodidad y deseos individuales para ajustarnos a las necesidades del grupo, lo cual no siempre resulta fácil. Adaptarse a lo común, a lo simple, cuando cada quienes tenemos habilidades y virtudes que destacan o nos restan por ser seres individualistas. El equilibrio, por tanto, es la convivencia en la que tanto la oportunidad como el desafío es importante, porque nos conecta y nos enseña a ser mejores personas, como requiere la paciencia y la tolerancia, el esfuerzo a superar nuestro problema inevitablemente. Es decir, que en ese proceso podemos convivir en el mismo, y en sí mismo es una lección de vida. Ahí respondimos la pregunta número 5. Regresamos en breve. Estamos de regreso. La pausa fue breve. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué opinión te merece el tema de la muerte? Luego de haber visto el podcast. La muerte es algo inevitable. La muerte es algo que expresa dolor. La muerte es algo que es parte de la vida, porque es la secuencia en la cual inicia la vida. La vida es muerte y la muerte es vida. Sí, no podemos visualizar en los bellos campos, en los bosques, los cuales a veces se incendian por los desastres ambientales, pero también porque es parte de un ecosistema en el cual converge en sí mismo y vuelve y retorna y vuelve y nace con más fuerza. Cuando el bosque no es sano, el mismo bosque, cuando hay mucha madera, la cual es seca, sirve de combustible para que los suelos puedan volver a ser fértiles para iniciar el proceso de la vida. En el ámbito del ser humano consciente, el ser humano vive como si no fuera a morir, porque entiende de que aún no es su hora, porque todavía no lo ha vivido. No hay personas que puedan dar una referencia de la muerte, porque todos somos seres vivos, pensantes, y para tener una opinión tangible de lo que es la muerte en sí, de lo que arroja la muerte, si es vacío, si es un silencio, si es como las creencias populares. Esas son opiniones que las personas no pueden sustentar. Mas, sin embargo, nosotros sí podemos decir que la muerte definirla en sí, es una posición dolorosa de un ser querido. Eso arroja dolor. También tiene finidad, porque es el fin de un ciclo para iniciar el próximo. La muerte en sí nos recuerda que debemos aprender a vivir la vida, porque no somos inmortales, no vamos a vivir largamente, sino que tenemos un tiempo definido en el cual vamos a estar con vida. La muerte en sí nos recuerda eso. Esa es mi opinión que me merece del video y la pregunta número 6. Regresamos en breve con la próxima pregunta. Acabamos la pausa para finalizar lo que es nuestro video, yendo directamente hacia la pregunta número 7. Exprese o diga cómo estos 5 videos guardan relación con el tema del existencialismo. Esa es la clave. El existencialismo es un enfoque filosófico que se basa en cuestionar el sentido de la vida y la muerte y la libertad.
La muerte nos obliga a ser auténticos, la libertad viene con responsabilidades y la convivencia nos ayuda a encontrar propósito en interactuar con otros. La relación que conlleva el existencialismo con todos los temas que tratamos son las siguientes. El razonamiento. Entre nada existe. La libertad no es libre. Convivencias y la muerte. En esencia, ¿por qué nos permite pensar, decidir con lógica? Nos referimos a razonamiento, porque es esencial. Pero puede ser un problema cuando genera dudas y desconexión emocional o se usa de una forma destructiva. Esto tiene una relación con el existencialismo, ya que todos estos parámetros, estas situaciones que se nos muestran, son parte de la existencia, de lo que conlleva estar vivo. ¿Qué relación conlleva con que nada existe? Este concepto filosófico podría ser una forma de reflexionar sobre la realidad, si lo que percibimos es real o una ilusión. Nos invita a cuestionar la naturaleza de lo que creemos. Es decir, este concepto nos da el empuje a ver la realidad de si lo que percibimos es real o es una ilusión. Entonces nos invita a cuestionarnos si la naturaleza es la naturaleza de lo que creemos. Existir o no existir. Esta reflexión nos indica de que el existencialismo nos conlleva también a cuestionarnos y por ende tiene una relación en la cual nos hace cuestionarnos, pero para percibirlos para poder enfatizar en la misma existencia. Cuestionar la misma existencia es validar la existencia. Seguimos con la libertad no es libre. Ser libre implica tomar decisiones, pero esas decisiones nos atan a ciertas responsabilidades y nos limitan a otras opciones. La libertad siempre lleva un peso, es decir, siempre es condicionada. En dicho paso, ser libre o no ser libre es parte de tomar una decisión, o de estar consciente o no estar consciente, o de existir o no existir. Al final es parte del mismo existencialismo, pero que nos cuestiona para poder validar si nuestras decisiones son libres o son infundadas o son prácticamente una condición, o están condicionadas por algo que nosotros no vemos. Pero en este caso sabemos que si tenemos que elegir, o sea, si tenemos opción a elegir, no estamos siendo libres para poder elegir, ya que la opción que nos muestra es la única opción que podemos elegir. Ya eso está más que claro en los anteriores puntos. La convivencia, también la mencionamos, es clave para construir comunidades respetuosas, para hacer un desafío, puede ser un desafío entre conflictos, valores e intereses, necesidades, pero renuncia a ciertas libertades personales para ajustarse al grupo. Es decir, todo conlleva a convivir, existir, cuestionar, razonar. Es un ciclo. Esto está definiendo el ciclo en el cual el ser humano divide su existencia. La muerte es tristeza, la muerte es afinidad, como lo mencioné. La muerte es algo que le da valor a la vida. Es el contrario, pero le da valor a la vida, ya que realmente importa si vas a morir. Tú vas a darle más prioridad a lo que te resta por vivir. Le da propósito a la misma vida para que pueda ser aprovechada en su totalidad. En esta parte, todo es una secuencia, todo es una etapa del mismo existencialismo. Todo nos lleva a ese punto. Todos tenemos que aprender a razonar, aprender a cuestionar, aprender a entender de que no todas nuestras decisiones están siendo tomadas desde el mejor punto, aprender a convivir y entender que la muerte es algo
que nos llevará, que nos llega a todos, y en esa misma situación debemos ser conscientes. Ahí culminamos con esta parte del video y vamos a culminar. Gracias por quedarse hasta el final. Un aplauso para ustedes.